Pues para todos los que no me conocen todavía, mi nombre es Sandra Arévalo. Soy colombiana, pero vivo hace 15 años en Barcelona, en España, y soy la fundadora de Wisar. Estamos desde el 2018 abogando por el trabajo flexible y, bueno, como grandes abandonados del freelancing digital. Me acompaña Andrea en la sesión. Andrea, si te quieres presentar. Vale, hola a todos. Soy Andrea, como dijo Sandra, también colombiana, pero con base en Barcelona. Yo, para algunos que ya nos conocemos, siempre estoy pendiente de todos nuestros programas a los freelancers, pendientes de sus preguntas. Soy de ahí detrás de cámaras con quien están comunicándose normalmente y cualquier pregunta o duda estoy para ustedes. Ojalá aprovechen mucho esta sesión. Una duda, Andrea, ¿tú estás viendo solo la presentación o es una pantalla con Toda un cuadrito solo la pequeño? presentación. Vale, perfecto. Muy bien, pues sí, los que han tenido contacto por email, por chat, por WhatsApp, por Instagram, Andrea está detrás de todas nuestras comunicaciones y bueno, vamos a estar compartiendo este ratito también. Trabajamos juntas ya hace más de 5 años y bueno, hemos aprendido un montón de este mercado que les queremos compartir, cómo está funcionando y cuáles son las claves para poder trabajar allí. Quizás les cuento de mí un poquito. Yo empecé en el tema del freelancing cuando estaba embarazada de mi primera hija. Realmente ahí fue cuando vi, bueno, mi primera y única. Ahí fue cuando vi la necesidad de tener un trabajo flexible que se acomodara mejor a mis necesidades personales. La empresa para la que trabajaba era súper rígida, no tenía yo la posibilidad real de poder combinar mi trabajo con la maternidad como la quería ejercer. Y bueno, descubrí en ese momento el mundo del freelancing online, vi la cantidad de oportunidades que hay para personas que quieren trabajar de una manera flexible, que tienen un conocimiento, una expertise, una experiencia que quieren compartir, eh, incluso pues trabajando para clientes que están en mercados donde hay muy buenos presupuestos para cubrir estos servicios. Así que lo descubrí primero para mí, entré como muchos acá quizás en seco sin saber muy bien esto cómo funcionaba, tratando de entender las plataformas, creando un perfil de la mejor manera que pude, funcionaba, no funcionaba, lo iba, bueno, un poco ensayo y error, pero lo bueno fue que en 2 semanas yo conseguí trabajo muy rápido y era un trabajo muy bien pagado. Entonces, todo este recorrido que fue haciendo de entender, oye, todos los pasos que había que dar y qué era lo que funcionaba y qué era lo que no, pues lo fui documentando y esto dio forma luego a Wisar, ¿no? Hicimos un trabajo bien grande de simulación de perfiles, entender muy bien cómo operar en las plataformas, qué es lo que impacta, qué es lo que no impacta cuando se está haciendo contacto con un cliente y pues a partir de ahí construimos todo un itinerario de formación, ya les contaremos, pero bueno, eso es un poco la base de donde vengo para que sepan por qué terminé yo en esto, ¿no? Nosotros vamos a estar un ratito hablando de, como les decía, les presentaré un poquito lo que hace Wisar, luego por qué el perfil es tan importante. Hoy te estamos lanzando este primer consultorio freelance. Usualmente hacemos office hours con las personas que están dentro de nuestros programas de formación para que hagan preguntas, respuestas, pero al final lo que veíamos es que aunque no se esté dentro de un programa activo, pues en el mundo del freelancing, como dije antes, está muy solo y hay muchos temas donde vamos un poco cojos, ¿no? Así que decidimos abrir este espacio para que no estén solamente las personas que están activos en un programa, sino quien quiera conectarse, quien crea que se puede beneficiar de la información y de la experiencia que tenemos, pues vamos a estar haciendo esas sesiones y hoy pues todo el foco es en perfiles que convierten en entrevistas y por tanto luego en contratos, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo ven los clientes los perfiles, ¿no? Que esto es una duda que tenemos todos, ¿no? Yo sé lo que yo veo, pero cuando yo presento una propuesta, ¿qué ve el cliente, ¿no? Y luego, cómo son los perfiles exitosos, ¿no? Algunos casos, ejemplos, cómo eran los perfiles antes, transformaciones que se han hecho, resultados que se han conseguido, y por supuesto un poco de conversación con ustedes. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento váyanla haciendo por el chat. Andrea va a estar muy pendiente para ir tomando nota. Si en algún momento, Andrea, ves que hay una pregunta, un tema crítico, me interrumpe sin ningún problema, lo aclaramos y si no, las dejamos para hacer una revisión
de preguntas comunes al final. ¿Vale? ¿Está bien para todos? Muy bien, pues porque estamos aquí básicamente porque es un mercado muy grande, o sea, hay cientos de trabajadores, millones de trabajadores en este mercado, es alrededor de un 12% del mercado laboral global, y hay más de 500 plataformas en este mercado, quizás algunos conocen las más comunes que las tenemos allí listadas: Upwork, Freelancer, People Per Hour. Workcan en Latinoamérica ha sido bastante fuerte. Soyfreelancer.com en El Salvador, está Fiverr. Pero bueno, estas son solo algunas, hay un montón. Son plataformas que van creciendo bastante desde el 2016 y por supuesto, pues en la época del COVID, pues esto se popularizó aún más. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros desde Wisar, por un lado, ya les conté, tenemos una metodología, una forma de trabajar en las plataformas que vamos compartiendo con las personas que entran a nuestros programas, pero también tenemos tecnología desarrollada para poder hacer o conseguir muchos mejores resultados, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos Wisi, que es el primer agregador de trabajo freelance global de plataformas que con inteligencia artificial acelera el encuentro de los proyectos o de los clientes que mejor encajan con el perfil de nuestros usuarios. Esto es, si estamos hablando del mundo analógico, pues como que tú le digas a un amigo, oye, estoy buscando trabajo y tu amigo que te conoce un día se encuentra ahí en una cafetería el periódico y se pone a subrayar en los clasificados cuáles son los posibles trabajos que te podrían encajar, ¿no? Pues esto es lo que está haciendo Wisi todo el día conectado en automático, viendo cada vez que se conecta, que se publica un trabajo, pues cuáles son los que pueden encajar para los perfiles de las personas que tienen allí creado una cuenta, ¿no? Y luego tenemos Wisar Academy, en donde lo que hacemos es compartir toda esta metodología para que esos anuncios de trabajo tan prometedores se conviertan en contratos, ¿no? Y que ustedes puedan hacer digamos, construir una carrera freelance que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Lo que pasa muchas veces cuando la gente empieza sola es que si no utiliza las prácticas ganadoras, no llega a ver resultados, se frustra y abandona después de quizás hacer un par de rondas de ensayo y error. Y la verdad es que es una oportunidad que está ahí latente y si puedes aprovecharla, pues vale la pena meterse, digamos, a fondo a explorarla, ¿no? Entonces, para eso está Wisar ahí. ¿Por qué estamos acá hoy? Los invito a que abran esta web menti.com. Los que están desde el móvil, yo creo que pueden salirse de Zoom, ir a su navegador sin que les corte la llamada. Y allí pueden utilizar este código 28410336. Andrea, si lo puedes poner menti.com y este código en el chat para que también lo puedan navegar desde allí. Vamos a hacer un par de preguntas para que sepamos quiénes estamos aquí y por qué estamos aquí. Tenemos que estar viendo ahora acá. A ver, en este momento debe haber una pregunta y es: ¿qué te ha traído hoy hasta aquí? A cada uno. Eh, Algunos habrán visto un anuncio en redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook. A otros les hemos invitado porque están dentro de los programas de Wisar, a otros porque hace un tiempo nos contaron que tenían interés de participar o que el mundo freelance les llamaba la atención. Pero bueno, una cosa es que han recibido una invitación, pero si han venido hasta acá es por algo, ¿no? Tenemos hasta ahora 4 respuestas. Vamos, anímense que hay cuántas personas conectadas en este momento, Andrea. 20, 19 Tenemos de 19 nosotros. personas conectadas, así que anímense, vamos a esperarlos para saber un poquito el pulso de las personas que estamos en la llamada. Bueno, aquí vamos por, ya soy freelancer, pero no consigo despegar mi negocio al nivel que quiero. 4 personas y hay 5 que dicen, aún no soy freelance y me gustaría explorarlo como un próximo paso profesional. Esto además de que es curioso, ¿no? Que nos conozcamos y sepamos cómo es el grupo, pues también orienta un poquito la información que les podemos compartir, ¿no? Em, Pedro Gutiérrez nos dice,
el link de la encuesta, Pedro, lo tienes en el chat, es menti.com y el código es 28410336. Tienes el link y el código ahí en el chat. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vamos 12 respuestas. Vamos, anímense, anímense que estamos, más de la mitad ya nos ha respondido. Y bueno, han visto que se va balanceándose un poco hacia un lado, hacia el otro, pero estamos casi que un 50-50. A ver hasta dónde llegamos. Es bien interesante, ¿eh? Porque hemos hablado de posibilidades de conseguir trabajo, que yo creo que es lo que nos une a todos los que estamos en la llamada, pero bueno, tenemos diferentes momentos de avance en la exploración, ¿no? Hay algunas personas que están buscando trabajo a tiempo completo y esto del freelancing no lo terminan de asimilar aún, pero bueno, a veces es porque tampoco se conoce, ¿no? O sea que también es una oportunidad el acercarse a estas sesiones para entender un poquito más qué es lo que hay y evaluar ya con más conocimientos si podría o no ser una oportunidad y cómo hacerlo, ¿no? Bueno, por acá nos dice Jammer que le pagan muy poco y tiene mucha experiencia, entonces, claro, ahí hay que ver dónde nos posicionamos para que eso se valore correctamente. Bueno, yo creo que ya tenemos 15 respuestas, nos faltan algunos que vienen un poquito más tarde, pero más o menos nos hemos quedado eso en un 50-50. Llama a un amigo. Muy bien, pues vamos a tratar de balancear un poquito la información, tanto para los que aún están explorando o empezando a pensar en esto y los que tienen un poco más de experiencia. En una siguiente pregunta, los invitamos a que nos cuenten con qué situación se están identificando más en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que más les duele en este momento? Un caso es, y esto sobre todo para los que ya son freelance, pero también para los que no son freelance, pero están en búsqueda de trabajo, aunque no de freelance todavía, pues quizás les puede pasar, ¿no? Por un lado, que cuesta encontrar trabajos que encajen con el perfil, en este caso en las plataformas de freelance y online o en otras plataformas también. Em, que cuando envían propuestas o cuando se presentan a trabajos, cuando aplican a trabajos, se postulan, reciben poca respuesta o que consiguen que les inviten a entrevistas para esos trabajos a los que han aplicado, pero que no se terminan traduciendo en contratos, ¿no? Aquí, bueno, tenemos 11 de 16 respuestas. Va ganando quienes envían propuestas, pero reciben poca o ninguna respuesta. Y luego que cuesta encontrar esos trabajos que encajan con el perfil. Más o menos así. Así hemos quedado. Lo que tenemos todos más en común es la falta de respuesta cuando enviamos aplicaciones o postulaciones a trabajos. Y eso es una de las frustraciones más grandes, ¿no? El ghosting profesional. Cuesta asimilarlo, sobre todo cuando se está un poco en situación extrema, ¿no? De necesidad de encontrar un trabajo. Muy bien, pues más o menos así estamos en el grupo. Gracias a todos por contestar. Vamos entonces ahora a hablar de por qué el perfil es importante y cómo encaja esto dentro de todas las etapas que se pueden, digamos, cubrir cuando uno o quiere trabajar como freelance, ¿no? Entonces, digamos que un recorrido de alguien que empieza y más la mitad del grupo está quizás en ese punto, aquí antes del uno, es primero pues entender qué plataformas existen. Ya les he contado que hay más de 500, entonces hay que saber muy bien a qué plataformas le dedicamos energía, ¿vale? Porque a veces lo que puede pasar es que creamos un perfil en una plataforma donde no hay demanda de trabajo para ese perfil. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, Behance, que es una plataforma principalmente para diseñadores y creo un perfil de tecnología, quizás no es el sitio. O si me voy a TopTal y creo un perfil de diseño cuando realmente el fuerte que hay allí es tecnología, pues tampoco voy necesariamente a encontrar mucho trabajo. Entonces, el perfil hay que saber dónde ponerlo y hay que entender muy bien cuál es el foco, antes que entender la operativa, el foco, ¿no? De cada plataforma y también
qué tanto movimiento hay ahí dentro, ¿no? Una de las ventajas que tiene utilizar Wisi es que podemos ver eh, qué volumen o qué tipología de trabajo hay para nuestro perfil antes de ir a esa plataforma a crearlo. Entonces, así podemos ver, bueno, pues si en esta plataforma no tengo opciones, quizás no vale la pena entrar. Tampoco tenemos las 500 plataformas agregadas, así que no hay que necesariamente descartar, pero al menos sí se puede ver de entrada si hay oportunidad en qué plataforma sería, ¿no? Luego, obviamente, pues que el perfil esté bien estructurado. Ahora vamos a hablar de esa parte, cuáles son las partes de un perfil y qué es lo más crítico de cada una. Por supuesto, cuando creamos un perfil, y ahora que todos hablamos tanto de la IA, cuando creamos un perfil, la IA nos hace una radiografía y hace matching. Entonces, cada vez que entramos a una plataforma donde tenemos un perfil, hay unos elementos del perfil que la IA está estudiando para decir, oye, estos proyectos te interesan, estos proyectos encajan contigo, ¿vale? Si nuestro perfil no tiene esos elementos bien organizados con la información correcta, cuando entramos a la plataforma y vemos el feed de proyectos, pues es posible que no encontremos los proyectos que encajan con nosotros y por eso quizás un cuarto de las razones que hay aquí es no encuentro proyectos que encajen. Bueno, puede ser que no me estoy ayudando con la información que tengo en mi perfil para que los algoritmos me ayuden. Incluso en Wisi, ¿no? Si el algoritmo está mirando campos concretos y yo no lleno la información o no la lleno bien, pues lo que me va a sugerir es un poco aleatorio, ¿no? Por supuesto, después de presentar, de identificar los trabajos que nos encajan y vamos a presentar propuestas, los clientes ven las propuestas de una manera. Ese va a ser el siguiente punto que hablemos. ¿Qué pasa si mi perfil no está del todo afinado? Pues ya vamos a ver cómo el perfil afecta el posicionamiento de la propuesta en una plataforma. Y de eso depende que el cliente se quede mirando la propuesta o se vaya a la siguiente y ya no te invite a una entrevista, ¿vale? ¿Qué pasa en las entrevistas? Si hemos llegado hasta ese punto, fíjense el recorrido que hemos hecho, ¿no? Y ya pues, digamos que de una cantidad de oportunidades así vamos bajando, bajando, bajando y el embudo se va haciendo más estrecho. Pero ¿qué pasa cuando vamos a una entrevista quizás con un perfil muy potente? Pues que tenemos que defendernos en esa entrevista al nivel de la expectativa que ha generado ese perfil. Entonces, cuando hablamos de perfiles altamente impactantes, lo primero que me gusta resaltar es que si queremos generar un impacto, pero tiene que ser un impacto alineado con la realidad, ¿sí? No puedo inflar demasiado el globo porque de pronto en la entrevista explota. Entonces, es importante también eso, ¿no? Quizás a veces vamos a las entrevistas con un perfil, con un cliente, con una expectativa, por una propuesta que le hemos preparado y está muy lejos. O hemos enviado propuestas a proyectos que realmente no encajan tanto con nuestro perfil. El cliente, por lo que sea, nos invita, pero luego en la entrevista se cae la oportunidad, ¿vale? Entonces ahí hay que tener, digamos, en toda esta primera fase antes de llegar a entrevistas, pues bastante conciencia de qué elementos del perfil hacen que yo pueda avanzar o no. Entonces, vamos a entrar en cómo te ven los clientes. O sea, nos vamos a ir desde acá, desde el punto de enviado propuestas, que es el mayor dolor del grupo, ¿no? Era como la mitad de ustedes se identificaban con que hay una cantidad de envío de aplicaciones a trabajos, propuestas que no tienen respuesta. Y vamos a ver algunas de las causas, no todas, pero las que nosotros identificamos más comúnmente. Entonces, vamos a irnos acá. Esto, yo no sé cuántos lo hayan visto. Estamos en Upwork con un perfil de cliente. Esto es porque Wisar es cliente, es agencia, es freelance. Bueno. Y esto es como yo veo, por ejemplo, he puesto un anuncio de un proyecto y así veo las propuestas a medida que van entrando. En este caso, por ejemplo, es un proyecto que ya contratamos hace tiempo, pero sigue siendo muy válida la información. En este caso tuvimos 82 propuestas para un proyecto, ¿vale? Y
yo como cliente, pues después de que publico el proyecto, yo puedo invitar a freelance que la plataforma me sugiere porque hace matching automático de los detalles de mi proyecto con los detalles de las personas que están en la plataforma, en este caso Upwork. Pero puedo decir, no, yo no quiero invitar a nadie, me espero a que me presenten propuestas, ¿vale? Y de ahí ya empiezo a procesar pues quiénes se van quedando en el camino y con quiénes quiero hablar. Entonces, ¿qué es lo que yo como cliente veo? Primero, hay un orden, hay un orden de aparición y esto no es en orden de aplicación. Este orden depende de lo bien que esta persona encaje con el trabajo que yo he publicado y también de su histórico de trabajo en la plataforma. Y también revisa la propuesta que haya un encaje. Para todo esto, pues hay algoritmos, ¿no? Detrás. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, en este caso, em, este chico Venkata de India, Salesforce Developer, ¿vale? Estoy viendo su nombre, estoy viendo el país en el que está ubicado, el título de su perfil. Luego acá me da un histórico de la persona en la plataforma. Entonces, por ejemplo, este chico pues había completado hasta ese momento 2 trabajos en esta plataforma, tenía un reporte de 90 horas trabajadas, había ganado más de $1,000, ¿vale? Si alguna de estas personas, por ejemplo, tuviera un badge de Top Talent o 100% Job Score, que es como va la plataforma dándole, digamos, clasificación dependiendo del feedback de los clientes, pues también me saldría acá, ¿vale? Pero entonces yo ahí ya estoy viendo que me está dando una información que tiene que ver con el histórico de esta persona. Cuando yo no tengo ningún trabajo aún, aparezco acá como Christopherson de Filipinas, que es Customer Service. ¿No? Él dice, mira, no ha completado ningún trabajo, no ha trabajado ninguna hora, y acá es porque cuando habla de trabajos completados, habla de trabajos que son proyectos de presupuesto fijo, o horas quiere decir, pues, que es un proyecto por hora que se van reportando las horas y se van pagando. Entonces, estos son, digamos, dos cosas que se sumarían, ¿no? Pues esta persona tampoco tiene horas trabajadas y por tanto pues no ha ganado nada todavía en la plataforma. Pero fíjense que lo pone de segundo, por encima de alguien que tiene más trabajos o incluso pues unas ganancias superiores, ¿no? Entonces, ¿qué hace que esta persona aparezca de segundo? Lo positivo es que ustedes ahí ven que porque no hayan trabajado todavía en una plataforma no quiere decir que no tengan oportunidad, o sea, como freelance nuevos en la plataforma, si el perfil encaja con las habilidades que se están demandando, la plataforma les da visibilidad. Acá este chico pues está de segundo. ¿Qué es lo siguiente que me dice? Mira las habilidades en el perfil de la persona y me las está mostrando seguramente porque encajan con las que yo puse en más prioridad que las personas que están más abajo. Entonces, las habilidades del perfil aquí aparecen. Y lo último que el cliente ve es esto que se llama el cover letter y la tarifa que la persona quiere cobrar, en este caso por hora. No, mentiras, esto era de precio fijo, por eso están todos tienen la misma o incluso un poquito menor oferta, ¿no? Entonces lo que se ve es cuánto quiere cobrar la persona y esto serían como las 2 primeras líneas del cover letter, que es la propuesta que se manda en Upwork, ¿vale? Entonces fíjense, aquí dice, Dear Recruiter, greetings for the day. I was exploring the projects and have come across this project. And I feel I would be the best candidate. I feel my strengths like attention to detail. Ok, entonces la mitad de lo que esta persona ha escrito realmente no está aportando nada al proceso de selección. Está bien ser amable, hola, buenos días, pero hay que ir lo más al grano posible en el momento en que se presenta una propuesta. Este no es un conversatorio, digamos, de propuestas. Vamos a tener uno más adelante, pero les dejo el tip porque a veces nos extendemos o ponemos espacios, dos renglones. Hola, buenos días, soy Sandra, soy diseñadora, he visto su proyecto y todo eso él ya lo está viendo, ya sabe que soy Sandra, ya sabe que estoy aquí, ya sabe que soy diseñadora, ya sabe que vi el proyecto porque por eso presenté la propuesta. Entonces,
Hay que usar eficientemente el espacio. Esto es lo que un cliente ve. Ahora, ¿cómo se ve un perfil? Si Sandra, vamos, por ejemplo, sí, antes tenemos unas preguntas en el chat. sí, Vale, pues primero había un comentario de Mauro sobre ChatGPT interesante, pero bueno, ujú, ahí lo tienen. Y las preguntas está primero de Francisco que pregunta, ¿y como cliente qué valorarán para darle oportunidad? Y después Milagros pregunta, ¿cómo se ve un perfil certificado para trabajar? No me refiero a su descripción de trabajo, sino a la confianza que brinde para trabajar. sí. Ahora lo vemos en los perfiles. Fíjense que o sea, el primer contacto que ustedes tienen con un cliente es o porque el algoritmo, aquí donde dice Invite Freelancers, los sugiere para que el cliente les invite o porque ustedes aplicaron a este trabajo y el cliente recibió la propuesta. Entonces, lo que vimos ahora es cuando ustedes presentaron una propuesta. Pero si antes para el cliente, fase anterior, Upwork le está diciendo, oye, esta gente te puede interesar y si tú la invitas, pues llegas más rápido antes de que te pierdas tu trabajo entre montones de publicaciones que hay hoy. Pues, ¿qué ve el cliente? Fíjense aquí, lo que ve es otra vez el nombre, el título, el país. En este caso, por ejemplo, y esto es una pregunta muy frecuente, ¿qué es esto de boosted? Esto quiere decir que esta persona ha pagado para salir primero, pero como él y todos los demás primeros tres han pagado, pues bueno, le quita un poquito de relevancia, pero al final pues sales en las primeras posiciones seguro, ¿vale? O sea, sí que funciona para subir. Lo que pasa es que luego pues tienes que ver que encaje, ¿no? ¿Qué más dice? Aquí no te dice lo que la persona hubiera cobrado por el trabajo que tú has publicado como cliente, porque ellos no han aplicado todavía. Lo que te dice es cuál es la tarifa por hora que tiene esa persona en el perfil. Entonces, si yo soy un cliente que voy a pagar 50 por un trabajo que es media hora y yo veo que esta persona tiene 95 por hora, pues seguramente yo no la voy a invitar, no me encaja. Entonces, la tarifa del perfil tiene que estar bien puesta, competitiva en el mercado para el nivel de habilidades y expertise que se tiene. Y luego aquí vamos un poco a la pregunta. Acá se empiezan a ver ya los ratings. Entonces, esta persona tiene un Job Success Score de 92%. Eso quiere decir que en promedio los clientes le han dado esa valoración que sería como un 4,6 de estrellitas, ¿no? Aquí hay uno que tiene 100%. Hay otro tipo de batches que ahora no veo aquí, pero luego los vemos en los perfiles, que tengo un par de ejemplos. ¿Vale? Y se ve cuánto es la acumulación de ganancias que esta persona tiene. A este Wakar hay que estudiarlo porque tiene más de $100,000 de ganancias en la plataforma. ¿M? Este tiene más de 1 millón. Entonces, bueno, interesante. Hay que ver qué están haciendo ellos para ganar. Ahí aquí el algoritmo resalta cuáles son las habilidades que esta persona tiene en su perfil que mejor encajan con el trabajo que yo estoy publicando, ¿vale? Entonces acá me lo dice, mira, here are the top four relevant skills to your job. Y ya me lo va diciendo, me lo está vendiendo. Como cliente, me está vendiendo ese perfil. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si ustedes quieren que el algoritmo trabaje para ustedes, su perfil tiene que ser muy claro para que él sepa cómo venderlos, ¿sí? Vamos a ver, no sé si con esto respondí la pregunta, o sea, acá se ven los Job Success, las certificaciones las vamos a ver ahora en los perfiles, ¿vale? Ahora vemos eso cómo se refleja. Pero lo primero es, bueno, esto es lo que está viendo el cliente cuando ustedes mandan todas esas propuestas que no les responden. ¿Qué pasa si yo soy un cliente que tengo 82 propuestas y aquí cuando digo, cuando me dice invita a los freelancers, mientras los que me salen? O sea, esto creo que si sigo bajando, pues hay más de 4 páginas, ¿sí? Eso es como cuando buscas en Google, pues si no sales en la primera página, quizás dos, tres, ya seguramente no llego a ver ese perfil para invitarle y en las propuestas un poco lo mismo. Si tengo páginas y páginas de propuestas que revisar como cliente, pues voy a dar prioridad a los primeros que salen y los últimos a veces ni siquiera llego a verlos. Y lo otro es que son tantos que muchas veces los clientes ni siquiera hacen el trabajo de decir no.
¿sí? Se concentran en contactar a los que sí les encajan y los otros ni los rechazan. Entonces ustedes muchas veces ni siquiera saben si ese proyecto se cerró, si contrataron a alguien o no, ¿vale? Entonces vamos a lo que vinimos de los perfiles. Tenemos varios ejemplos de cómo empiezan los freelancers en la creación de sus perfiles y qué se puede hacer para mejorar. Estos que les voy a mostrar son perfiles de personas que han hecho parte de los procesos de formación de Wiser. Ellos han pasado por una primera formación donde les hemos explicado todos los elementos de perfil, cómo tienen que ser, con ejemplos, con hasta evaluaciones les vamos haciendo para asegurar que se vaya entendiendo bien esa teoría que les estamos compartiendo. Y después de esa teoría, ellos crean estos perfiles. En general, quien pasa por esa formación ya crea un perfil que tiene bastante potencia, aunque no sea su máxima eh, expresión, pero ya son buenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Balam, que está en México, Data Scientist, tenía este título, tenía $20 la hora su tarifa, tenía una introducción, fíjense a los nombres porque luego voy a volver. Este es el título, esta es la tarifa, esta es la introducción, ¿vale? Esta introducción el cliente solo la ve cuando entra en el perfil después de que recibió una propuesta y le interesó o después de que el algoritmo le sugirió que los invitara al trabajo. Si el cliente no hace eso, este perfil, este de texto no lo llega a ver. Entonces, a veces hay gente que envía propuestas muy escuetas porque se imagina que el cliente va a entrar a ver todo esto donde sí explicaron lo que hacían, pero no es así, ¿vale? Esto es una introducción que vale la pena ajustar cada vez que se envía una propuesta dentro del cover letter este. Luego él tiene un listado de habilidades que lo ideal es que las que haya mencionado acá como más relevantes se repitan aquí abajo. ¿Por qué? Porque entre uno más repite, el algoritmo más entiende cómo clasificar ese perfil. Y cuando yo les decía siempre, estas son las habilidades que él está viendo que encajan con el trabajo que el cliente publicó, pues es porque están en este listado. Entonces, no teman a la duplicación, tienen que ponerlo aquí en la introducción si es lo suficientemente relevante y también ponerlo acá en el listado de habilidades, de skills, ¿vale? ¿Qué más hay? Acá cuando tienen un perfil nuevo o incluso cuando llevan tiempo sin trabajar con el perfil que tenían, es siempre importante ver que esto exista. O sea, estoy abierto a que me contacten, estoy buscando trabajo, estoy disponible. Si lo ponen que no, el algoritmo ni los va a mirar para sugerirlos en ningún sitio, ¿no? Luego, ¿qué idiomas domino? A veces pasa que como en estas plataformas se trabaja tanto en inglés, la gente pone el nivel de inglés y se le olvida que es nativo en español, ¿vale? Entonces es muy importante poner todos los idiomas que dominen a un nivel más que medio entender, ¿no? Conversacional, fluido, nativo. Luego viene entonces la historia de trabajo, la experiencia laboral, ¿no? Y acá él, bueno, va diciendo un poco los cargos que ha tenido, cuando ha tenido estos trabajos, un poco de descripción, ¿vale? No sé si van pillando un poco las áreas de mejora. Él es técnico y su forma de escribir es bastante técnica. Si el primer nivel de filtro de este proyecto es alguien de recursos humanos que no es muy técnico, quizás se puede perder algo de información porque no entiende de qué esté hablando con todas estas siglas, ¿no? Entonces hay que ver que se entienda. Pero bueno, él en general cubre cubre los elementos mínimos de poner cuál es su experiencia con un poco de descripción y luego la educación que tiene, si ha hecho cursos, si tiene grados de universidad, si ha hecho certificaciones, aquí no lo ha puesto, ¿vale? Pero así sale el perfil después de hacer la primera formación, que en el caso de Wisar es gratuita, ¿eh? Es un programa que se llama Discovery. Luego Andrea les pondrá el link por si alguien lo quiere explorar, totalmente gratuito, y les explica cuál es la dinámica de las plataformas, cuáles son todos estos elementos que hemos mencionado y cuál es la mejor manera de crear el perfil para mínimo tener un perfil a este nivel. ¿Qué pasa? Que ustedes llegarán hasta el punto en que mejor puedan crear su perfil
pero no necesariamente tienen el ojo experto del cliente o de alguien que tenga experiencia trabajando en esas plataformas. Entonces, nosotros tenemos coaches, career coaches que tienen experiencia trabajando en freelancing digital en estas plataformas, les miran el perfil y les dan feedback personalizado. Y después de hacer eso, los perfiles se transforman. Entonces, fíjense, Itza, este fue el primer perfil que entregó. Fíjense la foto, ¿no? Cómo era su título. No estaba mal, pero vamos a ver ahora cómo quedó después del feedback que se le dio. Fíjense aquí, está súper contento, además porque después de que pulió su perfil, consiguió trabajo y el cliente le ha dado 100% de satisfacción, 5 estrellas. Entonces, pues él ya ha cambiado su foto, es mucho más cercano, mucho más afable. El título lo ha hecho un poco más entendible, algo, por ejemplo, súper sencillo, pero en lo que muchos se equivocan es que utilizan esta barrita, así, el slash, para separar temas, pero el algoritmo no los separa, el algoritmo toma esto como una palabra y por supuesto esto no va a hacer match con nada. Entonces, cuando quieran separar algo, hay que usar esta barra vertical y, por ejemplo, en este caso, ML Engineer, me imagino que es Machine Learning, pero mejor si lo escribe completo, ¿verdad? Entonces acá pone Data Scientist, Machine Learning Engineer y Python, que es la herramienta principal de tecnología con la que él trabaja. Y elabora su introducción de una manera un poco más digerible, explicando a qué se refiere cada uno de estos términos que él antes listaba todos unidos, ¿vale? ¿Qué más nos dice el perfil? Este es un perfil actual hoy en Upwork. En este momento él ya tiene un trabajo por el que cobró y tiene 3 trabajos por los que está reportando aquí horas. Entonces, esto es por su progresión, pero esto no lo tenía al principio. ¿Qué más incluyó Balam que no tenía al principio y que es súper crítico? El portafolio, ¿vale? El portafolio es la manera de mostrar, sí, yo soy nuevo en la plataforma, porque soy nuevo porque me acabo de graduar o porque soy nuevo en la plataforma pero tengo experiencia antes. Tengo que mostrar que soy capaz de hacer un trabajo, generar un resultado con las habilidades que estoy resaltando. Entonces aquí hay elementos de portafolio donde él dice, fíjense, él es un data scientist. Había alguien con un perfil similar acá al principio. Pues él dice, mira, acá hice un análisis del churn de clientes y describe un poquito el proyecto. Estas son las habilidades con las que trabajé, que entregué. Aquí, por ejemplo, le dice, mira, tengo un non-disclosure agreement, no puedo decir todos los detalles del proyecto ni ponerte la información ahí, pero al menos te cuento que lo he hecho y lo he hecho trabajando con estas habilidades, ¿vale? Entonces, ahí pues ya el cliente empieza a ver, vale, esta persona es nueva, pero tiene posibilidades, ¿no? Porque ya tiene históricos. Otra cosa que él tiene, fíjense, las habilidades, se las vuelvo a mostrar. Él aquí tenía este listado, aquí viene la pregunta de las certificaciones. Tiene este listado así plano y en este momento él tiene un montón de como pines en varias tecnologías críticas. ¿Por qué tiene esos pines? Porque le sugerimos que agregara todas las certificaciones que él tiene que avalan que domina esa tecnología. Esto no quiere decir que si no tienen certificaciones esté mal, pero si las tienen y les ha costado conseguirlas, tienen que ponerlas, ¿vale? Entonces, cada vez que él puso una certificación y dijo qué habilidades estaban relacionadas con esa certificación, quién se las dio, en qué fecha y demás, incluso acá están los links porque va todo concretely unido, pues él le dice, mira, esta persona tiene esa habilidad demostrada, no solamente la declara, sino que hay una certificación que dice que él tiene esa habilidad y eso da bastante peso, ¿vale? Mira la cantidad de certificaciones que tiene, es importante tenerlo. Y luego en el trabajo, en la descripción de su experiencia, él ya aquí fue mucho más descriptivo, ya contó mejor aquí en las experiencias de lo más importante es contar cuál era la responsabilidad que tenía,
si había un reto que estaba asumiendo, cuál era, cómo lo trabajó y qué consiguió, ¿no? Entonces, tratar de dar un poquito más de visibilidad y también, pues, si utilizó herramientas, que en su caso es súper crítico porque es Data Analyst, pues, que también es en lista de las herramientas que utilizó, ¿vale? Entonces, él elaboró un poco más su perfil y en la educación creo que la tenía completa, aquí no le hicimos ninguna observación. Ya con esto, él empezó a aplicar a trabajos y le empezaron a salir, ¿vale? Ese es el caso de Itzae. Su introducción en general fue buena, entonces ahí no hubo tanto lío. Algo que nosotros hemos visto, también hay algunas personas que están acá hoy que las contactamos por Upwork porque vimos que tenían perfiles que no estaban consiguiendo clientes y que son mejorables sin tampoco un esfuerzo demasiado grande, ¿no? Entonces les invitamos a venir también para que lo vean, traten de extrapolar un poquito esto que les compartimos a su perfil particular y, y implementenlo. Y si quieren tener la guía uno a uno, pues vayan al Discovery, ¿vale? Que ahí les diremos punto por punto lo que hay que hacer. Pero bueno, también se puede, digamos, ampliar un poco más el trabajo. Algo común que vimos con Andrea también fue cuidado. Más del 90% de los trabajos que hay publicados, por ejemplo, ahora me centré en Upwork porque no nos da tiempo de mucho más, pero en Freelancer también lo ven. La mayoría de los trabajos están publicados en inglés. Entonces, si yo voy a una plataforma donde hay trabajos en inglés y puedo trabajar en inglés, mi perfil tiene que estar creado en inglés, porque si no el algoritmo no me va a hacer match por más de que pueda traducir con GenAI ahora y tal, no va a ser match, ¿vale? Entonces, importante, si tiene el perfil en inglés, todos los elementos en inglés. A veces nos pasa que vemos título y introducción en inglés y luego las descripciones de los trabajos en español. No, si el perfil está en inglés, todo en inglés. Andrea, continúo, a menos de que me digas que hay alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas, digamos, decían, uno preguntaba, ¿cómo puedo lidiar con los bits en Upwork? ¿Si influye en la contratación? Los bits son como un crédito, la moneda de cambio de la plataforma, en este caso de Upwork. Ustedes tienen un número de bits que se pueden utilizar para varias cosas. Se pueden utilizar para aplicar a trabajos y ahora Upwork da menos bits que antes y cobra más que antes para poder aplicar a un trabajo. Entonces, un trabajo más o menos entre 10 y 15 bits va consumiendo, ¿no? Cuando ustedes aplican y les quita 15 o 10 bits, les dice, si quieren salir boosted, como estos que vimos antes, pues pueden pagar con bits. O si quieren, había otra cosa que se podía comprar. Sí, creo que era el badge de disponibilidad, también con bits. Ujú. Ahora han puesto varias cosas de pago con bits. ¿Qué pasa? Que los bits gratuitos se acaban enseguida. Entonces, hay un plan que se llama Freelancer Plus, que creo que vale, no sé si eran $20, y les da al mes 100 bits. Y con esto ya pueden hacer algo, porque si no, con los gratuitos aplican a dos, tres trabajos y se les acaba. ¿Vale? Por ejemplo, vean, acá tenemos, esta es una de nuestras primeras alumnas en El Salvador, Graciela. Ella es 100% Job Success. Ella era nueva cuando entró a la Academy y creó todo su perfil, hizo todo su proceso con nosotros hasta que cerró contratos y empezó a trabajar de lleno como freelance. Ya incluso pues contrata personas porque ya tiene muchos proyectos que no da abasto sola. Ella es Top Rated Plus. O sea, aparte de que ustedes pueden tener aquí este Job Success, se los da el cliente, ¿vale? Pero este Top Rated se los da Upwork, porque ve que trabajan bien, porque responden, porque tienen las habilidades más demandadas. Ella cuando empezó, si no estoy mal, Andrea, su tarifa eran 10 o $15 la hora y nosotros le acompañamos muy de cerca para que ella viera, porque nosotros como cliente y como agencia podemos ver cuando se presentan propuestas, cuál es el rango de propuestas, de precios de las propuestas de los freelancers que están aplicando. Y le mostrábamos cómo los trabajos que ella podía hacer realmente los estaba ofertando por un valor muy bajito.
y que ella podía cobrar más y aún para el cliente estaba correcto ese precio. Entonces fuimos haciendo ese trabajo de ir ajustando el precio de la tarifa por hora para su perfil, ¿no? Esto no lo mencioné antes, pero es súper importante. Parte del perfil es la tarifa y hay que hacer un muy buen trabajo para no pasarse, pero tampoco quedarse demasiado corto. A veces de Latinoamérica y que si no tenemos mucha experiencia, creemos que hay que ir baratito y no. Puede cerrar puertas si se ve muy bajito, el cliente puede pensar que no hay suficiente expertise o calidad en el trabajo. En este caso, pues Graciela, vean, tiene ya más de 7.000 horas trabajadas, más de 60 contratos de precio fijo. Ella empezó hace 4 años y tiene 30 trabajos en progreso. O sea, esto es lo ideal, que se pueda construir un perfil potente que abra puertas, obviamente, a hacer un excelente trabajo y que esto vaya creciendo y a largo plazo se sostenga, ¿no? Creo que hay algunos videos, no sé, en redes sociales o en nuestras páginas donde ella cuenta un poquito su experiencia. También está Pablo, que es, en el caso de Graciela, ella es experta en automatización, que además ahora pues se pide muchísimo, ¿no? Pero tenemos también a Pablo, que está en el área, hay alguien de diseño aquí, ¿no? En el área más de producción audiovisual. Pablo también empezó de cero con nosotros y pues, tiene 12 trabajos ahí completados, dos andando, ¿no? Con un perfil que se ha ido complementando muy bien. Esto pasa cuando ustedes ya tienen contratos en la plataforma, pues les potencia un montón el algoritmo y siempre elementos de portafolio. La semana pasada publicamos, o hace 2 semanas, un post en LinkedIn, en el newsletter, sobre cómo crear buenos portafolios. Denle una mirada porque esto es muy importante. Y por último, antes de pasar a lo siguiente, muy importante que si ustedes ya tienen experiencia, aunque no sea en esta plataforma, traigan esa experiencia como recomendaciones externas. Upwork, por ejemplo, les permite traer un testimonio a través de LinkedIn. Entonces pueden decirle a un cliente o a un empleador previo o incluso un profesor para el que ustedes han hecho un muy buen trabajo académico, oye, me puedes dejar una recomendación y aunque ustedes no tengan todavía trabajos, les puede quedar un testimonio de alguien que les da fuerza, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que hemos visto un poquito, pues, cuáles son los elementos críticos de los perfiles, cómo se puede empezar, cómo se puede evolucionar y, por supuesto, cómo ese perfil jalona todo el resultado que ustedes pueden conseguir en plataformas, que al final lo que queremos es que consigan trabajos, ¿no? Eso es lo que buscamos todos. Sandra, Dime. tenemos, yo creo que dos preguntas que también pueden funcionar para lo siguiente. Bueno, una es más del perfil, que es Alejandra o Ale, que dice una persona que no tiene experiencia, ¿cómo puede crear un portafolio? Sí, en general, si tú quieres vender servicios es porque tú tienes expertise en un área, ¿no? Entonces, tú puedes crear un portafolio con la experiencia previa. ¿Cómo puedes tener esa experiencia? Puede ser que tú cuando estudiaste hiciste proyectos donde dominaste una tecnología, un paquete informático, un proceso. Puede ser que hayas hecho prácticas que también no sean un trabajo incluso como voluntario. Hay gente, por ejemplo, que es autodidacta, que puede tener ejemplos de trabajos que ha hecho que son proyectos propios, ¿vale? Yo puedo decir, mira, pues soy diseñador y me he hecho, bueno, los diseñadores están más relacionados en general con un buen portafolio, pero soy desarrollador o soy programador y me he hecho esta aplicación o esta web o este servicio para mí, para mostrar mis habilidades, ¿no? Los desarrolladores, por ejemplo, muy importante, tengan, yo creo que Pablo lo tenía aquí, o era Balam, incluyan, lo cerré, pero incluyan su repositorio de GitHub, si tienen un repositorio de código abierto que pueda mostrar el tipo de, ¿no? La complejidad de los trabajos, la forma de escribir código. También, si quieren linkar Behance, les deja linkar varios que muestran experiencias previas, ¿no? Ya haremos una sesión más enfocada a cómo escoger los proyectos, cómo hacer las propuestas, cómo triunfar en las entrevistas, o sea, ahí hay mucho tema, ¿no? Les he mostrado todo ese recorrido. Em, ¿cómo seguiríamos a partir de aquí? Esto ya lo hemos visto. Pues Sandra, vean, a te ver dejo dos si, preguntas sí, rápidas más que sí. están por ahí. Bueno, hay una más enfocada en portafolio, que dos preguntas más. Una de
que una persona de Virtual Assistance que podría agregar en su portafolio, también en qué formato se presenta el portafolio. Y te adelanto otras preguntas para ir uniendo. Mauro Ujú. Morales, por una parte, decía, Wisar nos mantiene al tanto de lo más novedoso para que nos mantengamos renovados con herramientas para freelancers en su programa. Y adicionalmente preguntaba si solamente nos enfocamos en Upwork. Vale, entonces voy en orden. Virtual Assistant, tienes que hacer un listado porque claro, esto es bastante amplio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de servicio que tú estés dando o quieras dar, vas a poder mostrar un tipo de trabajos u otro, ¿no? Por ejemplo, hay gente que trabaja mucho en data entry, ¿no? Me ponen a investigar, conseguir resultados de una búsqueda de algo concreto o preparar contenido para publicar o organizar una agenda, un evento, depende de lo que te estén pidiendo. Y tú puedes siempre documentar, nuestra sugerencia es construyan el portafolio como un caso, ¿no? Es, mira, me han planteado este reto, estar en las dificultades. Yo lo he afrontado de esta manera, he utilizado estas herramientas y he conseguido este resultado. Oye, pues hemos hecho un proceso más rápido, he mejorado la documentación, hemos logrado cerrar el tiempo para cerrar citas con clientes, ¿no? Porque hacía llamadas, porque bueno, hay maneras. Una sugerencia que les hago a todos es, entren a la plataforma y busquen freelancers que les esté yendo bien en las áreas donde ustedes quieren trabajar y miren su perfil. Y ahí pueden ver qué tipo de ejemplos están compartiendo, ¿no? Siempre se puede hacer un ejemplo, es como, bueno, cuéntale a un niño lo que tú has hecho que haces muy bien. Pues tú le cuentas, mira, esto era lo que hacía falta, así es como yo lo puedo trabajar, utilizo estas herramientas y esto fue lo que conseguí, ¿vale? Eso en general aplica para todos. Denle una mirada, no sé, Andrea, si lo alcanzas a pasar por el chat a la link de la publicación que hicimos del newsletter en LinkedIn para, sobre perfiles y sobre portafolios. Luego, a las demás preguntas, mira, Wisar, cuando entras en alguno de los programas, entras en una comunidad y nosotros a esa comunidad le vamos manteniendo actualizada. Le vamos compartiendo oportunidades, si las plataformas hacen cambios que les afectan, se las vamos compartiendo y hay digamos que es un espacio de intercambio también para que entre los que han participado en programas se apoyen, ¿no? No trabajamos únicamente con Upwork. Acá he dejado el ejemplo porque no tenemos tanto tiempo, pero y porque Upwork es bastante estructurada y nos ayuda a ver todas las áreas. Pero de hecho, cuando se entra a Discovery, nosotros sugerimos que trabajen al menos con tres plataformas: Upwork, Freelancer y alguna otra que ustedes escojan. A veces, dependiendo del perfil, les sugerimos unas plataformas españolas que están bastante fuertes, que valoran bastante el talento latino, algunas más globales, dependiendo del área de expertise. Entonces, ahí hay información también para seleccionar, ¿vale? Por otro lado, les quería compartir ya para cerrar, Andrea, si hay alguna otra pregunta, tú me vas diciendo. Eh, yo creo que hay una que David nos estaba haciendo antes sobre Ujú. que decía que hace mucho tenía su perfil, pero no le salía nada, que tiene un poco mezclado, ¿no?, en su perfil marketing con Virtual Assistants, que dónde se puede hacer, pero yo creo que esto con lo que vas a explicar ahora se une. Vale, pues voy con esto. Use slideshow. Ahora se debería ver bien. Vale. Habíamos visto previamente todo este camino. Para los que están interesados en entender un poquito más cómo acompañamos nosotros, para cada una de estas etapas, plataformas, perfiles, trabajos, nosotros tenemos perdón que se me fue, tenemos un programa creado. Entonces, por ejemplo, plataformas y perfiles, lo trabajamos en Discovery, que es el programa que les he dicho, es un programa gratuito, que es una introducción al mundo freelance y luego profundización en los perfiles. Este programa, bienvenidos todos los que están empezando porque les ayuda como a entender un poco más y decidir si quieren realmente apostar por esto, pues ya con una base buena. Al terminar este programa, lo que sigue es aprender a seleccionar bien los clientes o los trabajos a los que vamos a preparar propuestas. Ahí está un programa que se llama Cazando Proyectos. Eh,
Todo esto está dentro del Freelancing Launchpad. Creo que alguien había en el chat diciendo que estaba viendo la página de Academy, que es la página que tenemos en inglés. Ahí no está esa información. Andrea, por favor, pásales por el chat Ujú. la página de Freelancing Launchpad, que es wiser.pro/freelancing-launchpad. Ahí es donde está toda la información en español, que es lo que estamos compartiendo ahora, ¿vale? Entonces van a ver, aquí está cazando proyectos, luego el tema de preparación de propuestas está en un módulo que se llama Conecta con tus primeros clientes. Luego tenemos toda la parte de entrevistas y negociación. Hay una parte bien importante que se llama las cuentas claras, que tiene que ver tanto con cómo se cobra y con toda la parte regulatoria que está relacionada con la actividad freelance en el país donde ustedes estén ejerciendo. Muy, muy importante para hacer las cosas correctamente desde el principio. Y luego hay algunos que están más orientados a que ustedes puedan tener, digamos, este círculo virtuoso de recibir buenos feedbacks de los clientes, gestionar muy bien los proyectos y que se repitan las contrataciones y puedan crecer. Ese se llama gestión de proyectos. Gestión de proyectos y ciberseguridad puede ser, ¿no, Andrea? También tenemos la parte de ciberseguridad ahí incluida cada vez más importante. Así que esto es todo un itinerario. Yo les invito a que le den una mirada al Freelancing Launchpad. A veces no es tan fácil, dependiendo del recorrido de cada uno, saber por dónde empezar. Entonces, también hay una herramienta que nosotros desarrollamos que se llama la brújula de oportunidad freelance, que les hace preguntas, ¿no? A todos estos casos específicos que nos estaban planteando, les hace preguntas para saber dónde están, más o menos qué tanto han avanzado y les va a sugerir cuál programa les encajaría más. Por lo que yo vi hoy aquí, la mayoría están entre Discovery y cazando proyectos porque o no han empezado o tienen un perfil, pero no les están saliendo contratos. Entonces están como aquí entre cazando proyectos Discovery y quizás la parte de preparación de propuestas, ¿vale? Todo el itinerario de Freelancing Launchpad ustedes lo pueden contratar como un paquete grande o pueden contratar, digamos, esos paquetes más pequeñitos que son Starter, Go Getter y Achiever. Starter llega hasta cómo selecciono mis clientes, Go Getter es voy a conseguir contratos y Achiever es más, ya tengo contratos, ahora necesito estructurarme bien y gestionar la parte de cobros, más para construcción a largo plazo. Les mencioné al principio, nosotros tenemos un grupo de coaches que empiezan después de Discovery a acompañar todo su proceso para tener este ojo crítico experto que les da feedback y que ustedes puedan ir afinando, ¿no? Porque es bien difícil uno empezando a tener ese criterio propio bien desarrollado, ¿no? Entonces, algo que pueden hacer los que no tienen todavía su perfil, los invito a Discovery. Los que ya tienen perfil pueden hacer dos cosas. Pueden pedirnos, Andrea, creo que nos puede pasar el link por chat, nos pueden pedir la guía de optimización de perfil, que esto es un coach de Wisar, se sienta para la pregunta que estabas haciendo ahora, la última, Andrea, pues es una pregunta muy específica, habría que entrar al perfil y verlo en detalle. Entonces, un coach de Wisar se sienta, revisa ese perfil, uno o dos, los que tengan en diferentes plataformas y les da feedback de un paso por paso, desde la foto, el título, la introducción, todo, que tienen que ajustar para que ese perfil realmente brille, ¿no? Y les manda un reporte, una guía de optimización personalizada. Este es un servicio que cuesta $30, pero durante los próximos 2 días, ustedes por haber sido parte hoy de esta sesión, lo pueden pedir con 50% de descuento, ¿vale? Entonces, es una eh, oportunidad que tienen de, con esta base de información que hemos compartido hoy, pues impulsar ese perfil. Pero también, si ustedes quisieran ir al siguiente nivel, que es, vale, yo pulo mi perfil y quiero tener muy buena selección de clientes ya para empezar a presentar propuestas, pueden entrar al módulo que viene aquí abajo, que es Cazando Proyectos. Ese módulo ya no es gratuito porque tiene coaching, Em, ese módulo les incluye la guía de optimización de perfiles gratis, ¿vale? Entonces, ahí no pagan 15, pagan 27, pero tienen la guía de optimización y tienen un mes de Wisi, que es el acceso Wisi Pro, el acceso para que les busque trabajos en automático.
Todo esto, pues están los contenidos en una escuela online, los que ya están en programas con nosotros ya conocen la plataforma y ahí en Cazando Proyectos empiezan a trabajar con su coach. De ahí en adelante hay una cantidad pues de, digamos, contenidos diferentes, de diferentes temáticas que cada uno puede ir viendo si lo quiere ir tomando uno a uno. No es un recorrido que les obligue a tomarlos en orden, pueden tomarlos por separado. Lo que sí, a medida que ustedes toman más contenidos, pues les va haciendo como descuentos, ¿no? Les paquetiza. Entonces puede ser también conveniente si alguien ya sabe que realmente quiere ir a hacer todo este proceso como lo hizo Graciela, como lo hizo Pablo, de acompañamiento hasta que se generan los contratos, pues también puede hacer la puesta completa, ¿no? Todo eso está en la página del Freelancing Launchpad. Nuestro recorrido, pues al final tenemos más de 10.000 usuarios en 27 países dentro de Wisi, haciendo matching todo el día. Hemos hecho más de 9 millones de matches, pero hemos agregado más de 9 millones de trabajos para hacer matching en nuestra plataforma. Tenemos más de 1.200 alumnos que han estado en formación con nosotros desde el 2020. Y bueno, tenemos los programas de formación en 3 idiomas, español, inglés y francés. Hoy pues creo que nos interesa más español. Nosotros tenemos un muy buen respaldo de los resultados que conseguimos. O sea, más del 60% de nuestros participantes firman sus primeros contratos durante los procesos de formación de 12 semanas, que es el Freelancing Launchpad completo. La recomendación, o sea, el feedback que ellos nos dan es un 96%, digo que recomiendo este programa. Eh, y aquí, bueno, teníamos a Graciela, está también el Rodrigo, ¿no? Donde ellos pues realmente valoran el haber empezado de cero y haber podido, digamos, desarrollar todo este recorrido con acompañamiento experto para evitar esas, digamos, no explorar por frustración o errores que pueden ir haciendo que la experiencia sea más compleja, ¿no? Así que con esto yo los invito a que exploren las alternativas que Andrea les ha estado compartiendo. Vamos a enviar la grabación también para que repasen un poquito con los conceptos que les llamen la atención. Yo tengo disponibilidad, los que se quieran quedar, si tienen preguntas concretas, podemos seguir hablando sin inconveniente. Voy a dejar de compartir acá. En el correo les vamos también, yo creo, a mandar toda la recopilación de recursos para que puedan ir ahí. Y bueno, no lo mencioné, pero en la newsletter de LinkedIn vamos publicando cada semana contenidos relacionados. Si se quieren suscribir o entrar al perfil de Wiser en LinkedIn e ir mirándolo, pues también es una manera de mantenerse actualizados. Andrea, ¿hay alguna pregunta que se haya quedado pendiente de Sandra, responder antes de que te vayas? antes de que me vaya, no hay ninguna pregunta puntual, pero quería compartirles antes de irme nuestro recurso que es la brújula de oportunidades freelance, por si quieren entender en dónde están las posibilidades según su perfil. Ahí lo estoy compartiendo el formulario. Ponles una notita para que sepan que esa Ujú. es la brújula. En todo caso, son muchas cosas, ¿no? Porque al final esto, hay un poquito de todo para la necesidad de cada uno. Les vamos a mandar todo esto por email para que lo tengan. Por supuesto, si para alguien todavía no está tan claro, entonces por dónde empiezo, qué es lo que más me conviene y demás, pueden hacer dos, tres cosas. Pueden contactarnos por WhatsApp. Andrea está siempre pendiente de sus consultas ahí. Nos pueden mandar un correo también a academy@wiser.pro. También les podemos contestar por ahí. Y en el correo les vamos a dejar un enlace para agendar una sesión conmigo. Si alguien dice, mira, realmente no lo tengo claro, necesito consultar mi caso muy específico para ver qué es lo que me conviene más o de qué otra manera me pueden apoyar, bueno, podemos hacer una llamada, vemos el caso puntual de cada uno y nosotros pues con gusto estamos aquí para apoyar en lo que podamos. Nuestra misión es conseguir que la gente cada día pueda trabajar de una manera más integrada con su vida personal, así que haremos lo que está en nuestras manos para poderles acompañar.
Diana nos saluda desde Argentina, muy bien. Yo puedo seguir, no tengo que irme ahora. Andrea sí que nos tiene que dejar porque tiene que ir a una formación, pero yo sigo con ustedes. Estoy viendo el chat, pero si alguien quiere abrir micrófono, compartir, abrir cámara, también es posible. Voy a poner la visión en que los veo. Si se quieren abrir cámara será un poco más entretenido. Ale nos dice, si tengo varias habilidades, ¿recomiendan un perfil por cada una o solo un perfil con todo? Esta pregunta es súper, súper importante y común. Mira, nosotros creemos que la huella digital ha de ser coherente. Esto quiere decir que puede generar un poco de desconfianza si los perfiles se pueden acceder con una búsqueda desde Google, que un cliente vea que estás en una plataforma como marketer y en otra eres diseñador, ¿no? Es como, si es la misma persona, no me encaja, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades. O sea, nuestra sugerencia es cuando empiezas, es importante tener un recorrido y tener valoraciones positivas. Entonces, empieza con el perfil del área donde tú ves que hay más posibilidades de contratación. Los que entran en Discovery verán que Andrea les va actualizando es un reporte de demanda en plataformas donde les dice, vean, para cada área de expertise, para los de tecnología, para los de mercadeo, para los de diseño, estas son las habilidades que más se están demandando. Y cuando ustedes crean el perfil, pues pueden comparar cuál es la habilidad donde yo creo que quizás tengo un poquito más de experiencia y comparo si hay buena demanda o no, porque también puede ser que tenga mucha experiencia, pero no se pida tanto. Entonces, es un balance entre las dos, ¿no? Y decidan, apuesten por una. Una vez ustedes ya consigan contratos, consiguen feedback y empieza un poco la bolita de nieve a crecer, entonces ya se pueden ir poniendo más cosas. Hay gente que definitivamente no quiere hacer esto y quiere empezar con dos. Y para eso nosotros les sugerimos utilizar en Upwork hay una posibilidad, las otras plataformas no lo tienen, pero en Upwork sí tienes una cosa que se llama perfiles especializados. Entonces, dentro de un mismo perfil, una persona puede crear como dos perfiles, pero son del mismo. Entonces, ahí no hay incoherencia porque tú estás mostrando que trabajas en dos áreas. Y lo positivo de eso es que te deja poner las habilidades y las herramientas concretas que utilizas en cada perfil por separado y así no se ve un único perfil que tiene una mezcla de muchas cosas, porque así tampoco el algoritmo te ubica. ¿Vale? Con esto espero, Ale, que te haya respondido. David nos dice si todavía tenemos el canal de Slack disponible. Sí, David, lo tenemos. Los canales de Slack nosotros los creamos cuando empieza un programa nuevo y al final los que se quedan son los que se gradúan de todo el Launchpad. Esto fue, eso lo hacíamos antes, imagino, David, porque tú habrás participado en algún programa anterior, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que hay mucha gente pidiendo Slack, perdón, WhatsApp. Entonces, nos decidimos a crear una comunidad en WhatsApp que la vamos creando. Por ejemplo, hay una comunidad de Discovery, pues todos los que entren a Discovery van a entrar ahí si van a Cazando Proyectos o si van a Conecta o a todo el Freelancing Launchpad, los vamos moviendo en los grupos a medida que van avanzando y luego se quedan en un canal de oportunidades donde nosotros vamos compartiendo o proyectos que nos van llegando o actualizaciones de lo que va pasando en las plataformas. Entonces, no sé si quieres, David, que revisemos si puedes entrar a alguno de los canales de WhatsApp, si te interesa escríbele ahí, tienes el link de WhatsApp de Andrea, lo mandaremos en el email también. Pero si en algún momento quieres, o sea, si respiras por Slack, todavía estamos. Lo que pasa es que no lo estamos moviendo tanto porque la gente nos empezó a pedir más WhatsApp. Vale, Mauro nos dice qué pasa cuando no tienes certificaciones, pero eres full stack. ¿Es una desventaja para mi perfil o me certifico antes de algo para poder comenzar? No, no, Mauro, ningún problema. O sea, las certificaciones, lo dicho, como cuesta conseguirlas, si las tienes, tienes que ponerlas, ¿vale? Si tú no las tienes, no pasa nada. Tú pones tu experiencia, tus estudios y
ahí más importante tener un repositorio de código y si puede ser elementos de portafolio, ejemplos de trabajo que hayas realizado. No penaliza no tenerlas. Si las tienes, es bueno mostrarlas, ¿vale? Em, ¿Qué más preguntas? Yo creo que he ido cubriendo una por una. Veo que Andrea les mandó bastante información por el chat. Si alguien tiene cualquier duda adicional, puede abrir el micrófono. Hemos ya pasado 15 minutitos de la hora. Si no hay más preguntas, lo podemos dejar acá. Como les decía, Mauro, veo que me mandaste algo por interno. Si quieres, te puedes quedar al final de la sesión y lo comentamos, ¿vale? Em, Vamos a enviarles esta grabación. Espero que les haya resultado útil, que la información que les hemos dado les dé algunas luces de por dónde empezar o qué ir tocando en sus perfiles para que les apoyen más en la búsqueda de proyectos. Em, y cualquier duda, acá estamos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Un buen día. Adiós. Me quedo aquí con Mauro.